Diga conmigo madurez. De estos videos hay algunos, con mi esposa nos reíamos tanto la otra noche. Y como que Dios puso en mi corazón que algo de esto comparta para introducir el tema. Escuche esto. Un estudio de la Universidad de Oxford, en la que se han investigado las características del cerebro de 121 personas, arroja como resultado que las mujeres alcanzan su madurez a una edad promedio de 32 años, mientras que los hombres a los 43. Yo sabía, o sea, las mujeres aquí se llevaron el premio mayor, ¿no? Pero fíjese, ya, un aplauso de una vez para las mujeres. Pero mire, cuando hablamos de madurez espiritual, ¿verdad? Debemos entender, no sé si esa parte de los niños está tan clara, tan lindos en su inocencia, ¿no? ¿Quién descubrió América? El Memo Ochoa. El Memo Ochoa es el arquero de la selección de México, ¿no? Entonces, yo gano y hoy paga plasto, pero responden, ¿no? El gineloco. Y son niños, su inocencia los lleva a dar esas respuestas, entendiendo nosotros que todavía no han madurado, ¿verdad? Son pequeños, son tiernos. Pero también es necesario que en lo espiritual nosotros ya dejemos de ser tiernos, porque de hecho la Biblia nos llama ya a comer, ¿verdad? Alimento sólido y no solo leche espiritual. Hay esa parte en la Biblia que nos invita a esta situación. Quisiera que vayan conmigo a Efesios 3, verso 8. Dice aquí el apóstol Pablo, fíjense esto: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Voy a repetir: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió la gracia de anunciar el evangelio de Cristo. Ahora, es importante ver cómo el apóstol Pablo, ya siendo un apóstol, cómo se consideraba él delante de otros hombres de fe. Recordemos que para cuando el apóstol Pablo es llamado al servicio, ya estaban instituidos los 12 de Jesús. Entonces él se consideraba no tan maduro como los otros hombres de Dios que ya habían caminado en el servicio de la obra. No sé si me estoy haciendo entender. El mismo Pablo, ya siendo un apóstol, consideraba que habían otros hombres más maduros que él en la fe. Sí me estoy haciendo entender. Entonces, en sí, nadie nace perfecto. Diga conmigo: nadie nace perfecto. Nadie nace perfecto, pero es necesario entender que todos necesitamos o debemos caminar hacia esa madurez espiritual. Y para que podamos nosotros caminar hacia esa madurez, quiero compartir algunos puntos que son importantes y que te voy a pedir los puedas anotar si es posible. Pero quiero antes decirte algo. Cuando tú naciste, Dios no te puso una etiqueta llamada divorcio. Cuando tú naciste, el Señor no te puso una etiqueta llamada escasez, enfermedad, tristeza, angustia. Dios no nos puso una etiqueta a nosotros que nos califique como que todo va a ir mal en nuestra vida. Entonces, esto de la madurez espiritual, esto de crecer en Cristo, depende mucho también de nosotros. Entender lo que su palabra dice. Ahora, no es lo mismo tener un devocional que vivir con la palabra. Cuando la Biblia dice que los planes del Señor son buenos para nosotros, son de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza, entonces debemos creer con toda nuestra convicción de que los planes de Dios sobre nosotros son buenos, de que no nos va a ir mal. Sí está profetizado en las mismas escrituras que al último de los tiempos todo va a estar mal, se va a complicar. Pero aún en medio de eso, Dios es quien nos guarda. Es Dios quien nos promete que nos va a ir bien. Es Dios quien dice que nos va a ir bien. Es necesario madurar en lo espiritual. Es necesario que vayamos comprendiendo esa parte tan importante. O sea, tengo un ejemplo para verlo. Voy a pedir a una persona que esté entre 25 y 30 años. Rápido aquí. Rápido, un varón. Y otro que esté en los 50. Ya. ¿Tú eres? ¿Quién es quién? Mirando para allá, aquí adelante. Venga, una gradita más adelante. Como verán aquí, falta para que madure. No, es una bromita. Según lo que les dije al inicio, ¿verdad? ¿Tú tienes cuántos años?
29. 29. 51. 51. Entonces, según lo que leí al inicio, ¿tu nombre? David. A David le falta todavía para llegar a los 43, ¿verdad? ¿Tu nombre? Marcelo. Pero Marcelo ya está en edad donde ya se maduró, ¿verdad? Eso es lo que dice el estudio de lo que hizo esta universidad sobre el cerebro de algunas personas. Pero en espiritual no depende de tu edad para madurar. ¿A qué edad Jesucristo inició el ministerio? A los 30 y murió a los 33. En 3 años dejó haciendo todo Jesús, pero a los 30 inició. Entonces en Cristo no pasa como la ciencia nos dice, ¿verdad? El hombre no madura por la edad. La edad no tiene nada que ver para madurar en lo espiritual, ¿verdad? Para madurar en Cristo no tiene que ver la edad. Tienen que ver algunos elementos que vamos a hablar hoy en la mañana. Por eso es que encontramos, es solo un ejemplo nada más para graficarlo, personas de corta edad que posiblemente en lo espiritual sean más maduros que personas con mayor edad. Es solo para graficarlo nada más. ¿Me hago entender? Muchas gracias, David y Marcelo. Entonces, es necesario que vayamos caminando hacia esa madurez espiritual. El mejor vino. Diga conmigo, la mejor versión de mí. La mejor versión de mí. Entonces, quiero que si es posible lo puedas anotar. 1, debes buscar un mentor. Debes buscar un mentor. Cobertura. Esa famosa palabrita que a algunos ya no nos gusta, ¿verdad? Cuando hablamos de cobertura, híjoles, que ya es que me dicen que pida consejo, es que dicen que hay que caminar en esa cobertura, y ahí es donde ya a algunos no nos gusta, ¿verdad? Porque es que me van a decir que haga esto o aquello. Pero en ese camino de madurez es necesario que busques un mentor, que busques al más idóneo, porque con el mentor viene el consejo, ¿verdad? Siempre va a venir el consejo con un mentor. Proverbios 15:22, fíjate lo que dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Repito, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. No dice consejos, no dice con muchos consejos, dice con muchos consejeros. Entonces, si hablamos de triunfar, ¿verdad? Tú eliges, si quieres que tus planes tengan triunfo, tengan victoria, tú eliges buscar consejo o no buscarlo, ¿verdad? A alguien les decíamos nosotros con mi esposa, aun cuando trabajamos junto a los pastores, a nuestros pastores, eso no quiere decir que nosotros no hemos dejado de pedirle consejo al pastor Miguel o a la pastora. Hasta ahora pedimos consejo antes de tomar una decisión. Entonces, sin consulta los planes se frustran. Todos tenemos planes. Se trata de triunfar. Y si se trata de triunfar, de que te vaya bien, entonces la Biblia dice que es bueno el consejo, ¿verdad? Diga conmigo, el consejo es bueno. Santiago 3:15 nos muestra que hay 3 tipos de sabiduría: animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Dice, pero hay otra, la que proviene de lo alto. Ahora, cuando tú vayas a intencionar el consejo con alguien, debes también tener sabiduría o discernimiento para que aquella persona te dé un consejo conforme al diseño del cielo. Porque hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. La terrenal, la sabiduría del hombre. La animal, la que no hay conciencia en un consejo, ¿verdad? Los animalitos, ellos caminan sin pensar. O no sin pensar, sí piensan, pero no con voluntad sabia, ¿verdad? Y la diabólica, todo lo que el diablo tiene, ¿verdad? O sea, debemos ser muy sabios al momento de buscar el consejo de alguien. Ese alguien tiene que ser una persona idónea, esa persona que traiga el consejo del cielo a nuestras vidas. Es necesario que busques un mentor. Me olvidaba de esto, lo mencionaba en el primer servicio. Y cuida este detalle, muy importante. Como decía el profeta, el suegro de Betty, el papá de Betty la fea, el diablo es puerco. Entonces, siempre nosotros cuidamos de esta parte: hombre con hombre, mujer con mujer. El consejo debe ser así. Yo no atiendo consejerías a mujeres solas o mi esposo a hombres a solas. Siempre estamos los dos, ¿verdad? O es hombre con hombre, mujer con mujer, porque no podemos exponer nuestra santidad. Entonces, cuando busques un mentor, que sea bajo esas normas. Números 18:13 dice: al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo.
Tú conoces esta historia, pero la voy a detallar un poquito. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Es decir, todo el día Moisés estaba delante del pueblo. Dice aquí, cuando el suegro de Moisés, diga mentor, vamos, diga mentor. Aquí en la escena ya aparece el suegro de Moisés, Jetro. Este es el mentor, este es el consejero. Dice, vio todo lo que él hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Moisés no estaba haciendo algo malo, estaba haciendo lo que le correspondía. Sin embargo, el suegro le dice, en el verso 17, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame. Fíjate, esta parte es importante. Yo te aconsejaré, dice aquí, ¿no es cierto? Yo te aconsejaré, o sea, aquí aparece ya el consejo. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Jetro le dice, yo te aconsejaré y Dios. Ahora, Moisés tenía una oportunidad. No, él pudo haber dicho, a ver, suegro, yo soy el ungido, a mí me escogió Dios. Y en niveles de sabiduría, espérate un ratito, yo soy el llamado, tú eres mi suegro, eres el papá de mi esposa, sí, pero hasta ahí, o sea, yo soy el escogido. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En definitiva, ¿quién hablaba ahí? Conexión directa con Dios, Moisés. Entonces él pudo haber dicho, no, a ver ratito, aquí yo soy el ungido. Pero la humildad de Moisés le llega a dar el entendimiento de que en realidad era necesario un consejo de parte de su suegro. Entonces en la escena aparece el mentor, que es el consejero, y aparece el consejo. Y aquí hay algo que me impresiona. Déjame darte un consejo, entonces Dios va a estar contigo. Entonces le dice, no es apropiado lo que estás haciendo, porque en algún momento puedes desfallecer tú y todo el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Atrás de un consejo, atrás de un mentor, Dios puede llegar a salvarte a ti y a tu familia. ¿Por qué a veces las cosas no pasan? ¿Por qué a veces las cosas no suceden? Porque cuando hablamos de mentoreo, de cobertura, a veces resistimos esa parte. Entonces el consejo no llega. Y qué importante lo que dice el suegro de Moisés. Déjame que te aconseje y Dios estará contigo. Entonces, si sigues así vas a desfallecer tú y el pueblo. Ahora yo, dice aquí, te aconsejaré y Dios estará contigo. Verso 21. Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti el pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. ¿Se dan cuenta qué importante? Si haces esto vas a poder resistir y el pueblo va a ir en paz. Entonces el consejo de Jetro fue demasiado oportuno, fue muy bueno. Y aquí vemos al mentor y al consejo. Siempre el consejo viene con un mentor, el consejo viene con la cobertura. Hay algo importante, ¿no? Con seguridad desfallecerás tú y el pueblo. Entonces no tengas pena de que cuando tengas que buscar a alguien para que te dé un consejo, hazlo, porque yo alcanzo madurez espiritual cuando he sido aconsejado, cuando he caminado con el mentoreo de alguien. Hay sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Qué te quiero decir? Que no todo consejo es bueno. No todo consejo es bueno. Y aquí un punto muy importante: todo consejo que venga de Dios siempre va a hacer que tu corazón se mantenga sano. Alguien que te aconseje nunca te va a llevar a que tu corazón se infecte con alguien o que estés mal con alguien, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, luego de recobrar la vista, en el punto donde Saulo tiene su experiencia con Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Y ustedes conocen la historia. Dice aquí la Biblia que aún Saulo, luego de tener su experiencia con Jesús, en Hechos 9:18 dice: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Ojo con esto, recobra la vista.
Y se levantó y fue bautizado. Verso 19. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos a un apóstol, a un hombre que es llamado al apostolado. Saulo se convierte en Pablo, pero este hombre permaneció por varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo en medio de los discípulos? Recibiendo. Diga conmigo, recibiendo. Pablo estaba recibiendo. Pablo estaba en un proceso de entrenamiento, de consejo. Fíjense lo que dice aquí. Estudiosos que han dedicado su vida a aprender de la vida del apóstol Pablo aseguran que antes de salir a predicar por primera vez, convivió con otros discípulos durante 3 años. Dice, y antes de ser considerado apóstol, viajó a reafirmar hermanos y establecer iglesias durante 14 años. Impresionante. O sea, este hombre estuvo en medio del consejo, estuvo en medio de compartir experiencias de otras personas, de decirle de pronto, no te equivoques en esto, yo me equivoqué en esto, en aquello, corrígelo de aquí o lo de allá. Antes de empezar su vida ministerial como un apóstol, estuvo 3 años involucrado con otros hombres más sabios, ¿verdad? Miren la importancia del consejo para llegar a esa madurez espiritual. Con el tiempo luego el apóstol Pablo le reprende al mismo Pedro, porque el apóstol Pedro tenía un comportamiento con los judíos y otro con los gentiles. Entonces el apóstol Pablo le reprende a Pedro. Fíjense. Pero no se llega a esos parámetros de la noche a la mañana. La madurez espiritual no se la alcanza así por así nomás. Busca los idóneos, busca el consejo adecuado. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los sabios. Hay de los sabios a sus propios ojos. Es decir, hay de los sabios que no buscan consejo. Y yo te digo algo, o sea, no es que la iglesia intencione estar metida dentro de tu vida y que la iglesia quiera saber todo lo que pasa en tu vida. No. Pero mientras menos consejo, menos fruto del Espíritu Santo. Esa es una realidad. 2, es bueno caminar en sujeción. Otro punto que a veces no nos gusta, ¿verdad? Esa palabrita sujeción, ay no, eso no va conmigo. Pero fíjense qué importante, estamos hablando del mejor vino. Diga conmigo, el mejor vino. Tenemos que llegar a la mejor versión de cada uno de nosotros, dentro de mi casa, en lo personal, en mi trabajo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Tengo que llegar a dar la mejor versión de mí. Tengo que alcanzar madurez espiritual. Y no lo voy a lograr si yo descuido este punto, la sujeción. Juan 2:1 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Este es el milagro donde el agua se convierte en vino. Escuchen esto en el verso 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Verso 6, más adelante dice: y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Ojo con esto, llenen de agua. ¿Llenen de qué? Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Verso 9. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ojo con el verso 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es impresionante. En su primer milagro, Jesús, donde manifiesta su gloria, Jesús mismo se somete. Jesús mismo se sujeta. Y vamos a decir, ¿y en dónde? ¿En qué parte se sujetó Jesús? Bueno, él dice: ok, esas tinajas de agua, ¿no es cierto? Dice él: traigan un poquito y llévenle al mayordomo, y a el agua convertida en vino. Cuando la madre de Jesús le dice, o le dicen: se acabó el vino, escuchen esto. Jesús pudo haber hecho el milagro de convertir el agua en vino y pudo haber dicho: aquí hay vino, saquen el vino, sirvan el vino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Iglesia, ¿sí o no? Aquí está el vino, sirvan el vino. No había vino, ahora hay vino, sirvan. Están llenas las tinajas de vino, sírvanlo. Jesús pudo haber hecho eso. Pero ¿qué dijo Jesús? Tomen un poco y llévenlo al mayordomo o al maestresala. Llévenlo a él,
¿Por qué? Porque quien tenía autoridad, ¿verdad?, sobre la administración de lo que pasaba en esa fiesta o en esa boda era el mayordomo. Y en un segundo nivel el mayordomo le lleva al novio, porque el novio tenía que decidir. La decisión no era de Jesús. Y manifestó su gloria en su primer milagro. Pero vemos a un Jesús sujeto. Impresionante, iglesia. Impresionante. Y queremos ver la gloria de Dios, pero no nos sujetamos. Queremos ver la gloria, pero no nos sujetamos. Ay, ¿no es cierto? Como el limón, así purito. Ay. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Saquen ahora un poco de vino y llévenlo al mayordomo. Jesús pudo haber dicho: sirvan el vino. Y Jesús se sometió a un mayordomo. Impresionante. Por eso él dice: el que quiera ser el mayor, empiece por ser. Diga conmigo: sujeción. Y no es que estamos manipulando la palabra desde el altar, por favor. No es eso. O que la iglesia quiera estar metida en tu vida. No es eso. Pero hay principios que para alcanzar aquella madurez espiritual es necesario seguir algunas sugerencias que están en la Biblia. Nunca vamos a tratar de ver que la cobertura, el mentoreo, tenga que ver con un abuso o algo así. La iglesia no quiere abusar de ti. O sea, la iglesia no es que haga esto o se va al infierno. No. La consejería es sencilla. Es una sugerencia. Se da una sugerencia sobre tu vida. Tú ves si lo tomas o no lo tomas. En definitiva, todo se cosecha, ¿verdad? Todo lo que se siembra. Entonces es una sugerencia, es un consejo, y tú verás si lo tomas o no. Pero aquí dice la Biblia que Jesús incluso, ¿verdad?, se sujetó. El Hijo de Dios sometiéndose a quien debía hacerlo en un lugar público. Impresionante. Sujetarse es bueno. Te conduce a la madurez espiritual. Donde no hay sujeción, generalmente existen conflictos. O no pasa así cuando los hijos no se sujetan a los padres. O no pasó así cuando el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés en vez de sujetarse. ¿Qué se generó? Conflicto. Cuando no hay sujeción hay conflicto. Es una ley espiritual. Es algo que sucede. Donde no hay sujeción hay conflicto, va a haber conflicto. Entonces es un síntoma, por así decirlo. Cuando nosotros vemos que alguien no guarda sujeción, obviamente van a venir los conflictos. 3. El primero era un mentor, ¿verdad? El idóneo. Consejo. El consejo viene con el mentoreo. 2. Sujeción. 3. Para que lo anterior suceda, es necesario guardar un corazón o tener un corazón humilde. Difícilmente el orgulloso pide consejo o se somete a alguien. Con aquello es difícil llegar a madurar. Repito, difícilmente el orgulloso pide consejo o se somete a alguien. Es imposible llegar a madurar de esa forma. Juan 21:3. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo. En total estaban 7 discípulos que se fueron de noche a pescar de nuevo. Le dijeron ellos, fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. O sea, el rato que dice, echen la red al lado derecho, o sea, ellos no sabían que era Jesús, y Juan le reconoce, dice, es el Señor. Pero fíjate lo importante, el corazón humilde de estos discípulos. Vamos a la escena concreta. Alguien les dice, echen la red a este lado, pero ellos no sabían que era Jesús. Es decir, fueron humildes en recibir la instrucción sin saber que era Jesús. ¿Cuántas veces desprecias el consejo de alguien? Con mucho respeto voy a decir esto,
Porque a veces pensamos que solo el consejo de otras personas valen. ¿Por qué, iglesia, entramos en esos errores? Cuando hay gente dispuesta a la orilla para darte un consejo. ¿Esperas que te sea revelado para valorar el consejo? No, iglesia. ¿Por qué menospreciamos a los que están en la orilla? Porque ellos solamente van a ayudar para que madures en lo espiritual. El mejor vino, diga conmigo, el mejor vino. Porque hay vinos y hay mejores vinos. Entonces la mejor versión de nosotros tiene que salir. Pero tenemos que madurar para eso. Me impacta mucho. Me impacta aún cuando los 7 se equivocan, porque estaban entretenidos de nuevo en la pesca, pero tuvieron el corazón humilde para poder decir: ok, lo vamos a hacer. Luego le reconocen a Jesús. ¿De quién estamos dispuestos a recibir una instrucción y de quiénes no? Ya cuando no estás dispuesto a recibir instrucción de alguien, es porque posiblemente ya entraste en el prejuicio. Tu corazón ya está prejuiciado, está enfermo, no recibes por algo. No sé, yo digo no necesario, porque debo entender la intención de la persona. Como digo, a la larga un consejo solo es una sugerencia, pero es la intención de ayudarte. Proverbios 11:14. En la abundancia de consejeros está la victoria. Repito, en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Estamos hablando de victoria. En la abundancia de consejeros está la victoria. Yo no quiero caminar en derrota. Yo no quiero caminar mal. Debo entender que si voy en consejo de alguien o escucho el consejo de alguien, eso va a ser bueno para mí. Eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno. ¿Estamos entendiendo el valor del consejo? El valor de la humildad. Hay que ser humildes para poder madurar. ¿O no te has topado con ese escenario donde es difícil que el orgulloso madure? ¿Sí o no? No estoy predicando duro, no. No, perdón, pero es para poder llegar al corazón del Señor. Tenemos que madurar. Porque también hay ejemplos en la Biblia de personas que no llegaron a madurar, que no admitieron el consejo de alguien que quiso ayudarles. Los hijos de Elí fornicaban con las mujercitas que llegaban al templo. Murieron. Dios dijo: voy a cortar el sacerdocio de la descendencia de Elí. Muy similar a lo que pasó con los hijos de Aarón, ¿verdad? Hay quien desecha el consejo. Ok. No hay humildad para tomar un consejo, pero tampoco nos va a ir bien bajo esos argumentos. Punto 4. Lo que te va a llevar a la madurez espiritual es la relación con la palabra. Y debes profundizar más allá de un devocional. La diferencia del devocional con el profundizar en la palabra es que yo llevo un devocional en mi vida que me hace bien, tengo relación con la palabra. Pero profundizar en la palabra es entrar con todo tu corazón en la palabra, en el contenido de la palabra. Y aquí sí, el Señor es tan lindo en mostrar lo que te voy a decir. Mateo 4:4 dice: pero Jesús les respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, estamos hablando de vida, sino de toda palabra que sale de la boca. La falta de palabra que provoca, si la palabra es vida, la falta de palabra que provoca. Yo no quiero que mis planes mueran. Yo puedo tener planes matrimoniales, planes en mi noviazgo, planes en mi trabajo, planes empresariales, planes en mis estudios, planes con mi familia, etcétera. Entonces yo no quiero que esos planes se caigan. Yo no quiero ver alrededor mío un escenario que diga: todo está seco, todo no hay fruto, ¿verdad? Yo no quiero eso. Pero dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo aquello que no produce vida provoca muerte. Hebreos 4:12, quiero que puedas leer conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Eso es lo que dice la Biblia. Apláudele al Señor, todo a Él. Fuerte, fuerte. La palabra de Dios es viva. ¿O no dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Es Jesús el que nos dejó la palabra. La palabra de Dios es vida. Jesús resucitó, salió de la tumba. Él está vivo. La palabra de Dios es vida. Es vida. Cuando dice la Biblia que penetra como espada de doble filo hasta el alma, penetra hasta el alma. Si yo no intenciono profundizar en la palabra, Dios no me va a poner la palabra como espada en mi corazón. No lo va a hacer. Yo tengo que intencionar cambiar del devocional, si lo tengo, a algo mucho más profundo. No nadar solo sobre las aguas, sumergirme adentro. Esa es la gran diferencia. Cuando yo dejo que la palabra de Dios entre como espada de doble filo, mis reacciones van a ser en el espíritu, no en la carne. Y cuando venga un escenario donde de pronto tenemos una discusión en casa y discutimos entre esposos, mi reacción ya no va a ser en mi pensamiento, en mi carne, va a ser en el espíritu. Porque la palabra de Dios está formada en mí, es poderosa, y por medio de ella puedo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto sí es una joya, es una perla. El Señor me regaló justo en un devocional que estuve haciendo. Quiero leer lo que dice aquí, Éxodo 14:25. Pero cuando nosotros pasamos la palabra de Dios, no nos detenemos, no profundizamos, no avanzamos en la palabra, no avanzamos a ver esos tesoros que están escondidos. Y podemos leer ese versículo 100 veces si tú quieres, y no encontramos esa perla. Porque no profundizamos en la palabra, no lo hacemos con el espíritu. Éxodo 14:25 dice: y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Huyamos, porque es Dios quien pelea por ellos. Y aquí te voy a soltar la palabra. Toma esta palabra, toma esta palabra. Dice la Biblia, no lo digo yo, que cuando el pueblo de Dios está saliendo de Egipto, está saliendo en uno de los milagros más impresionantes, porque todo fue impresionante en el Éxodo. Dice la Biblia que el Señor le dice a Moisés: levanta tu mano y ordena que se abra el mar. Y así pasa. Dice que en la noche vienen unos vientos, ¿verdad? Vienen unos vientos fuertes y empiezan a abrir el mar. Y de pronto el mar se forma como paredes. Y dice la Biblia que el pueblo pasó en seco. Ahora, el pueblo y Moisés miraron delante de ellos, miraron lo que el mar se abre por el efecto de los vientos. Y regresan a ver y miran que las aguas cubren completamente al ejército egipcio. Pero lo que no miró el pueblo de Dios es que Dios confundió las ruedas de los carruajes. Eso no vio el pueblo. Y yo te vengo a decir que Dios no te hará ver cosas, pero igual Él está obrando. Él te va a bendecir aunque haya cosas que no veas, aunque veas a un Dios actuar en lo visible, aunque hayan cosas que no ves actuar ahí en lo visible. Dios sigue obrando, Dios está obrando. Dios va a abrir el mar, Dios va a confundir las ruedas de los carruajes para que pases por tierra seca. Dale fuerte el aplauso. Pero tienes que profundizar. Alcanzas madurez en Cristo. Alcanzamos madurez cuando profundizamos con la palabra. Buscas un mentor, buscas un consejero, viene el consejo, ¿verdad? Ahí empieza. Guarda sujeción. Lo que más va a pelear contra la sujeción es tu misma alma, la rebeldía. Pero uno escoge. Hay que ser humildes para recibir lo otro. Y hay que tener
profundidad con la relación de la palabra. Cuando nosotros pasamos por episodios, por escenarios adversos, inesperados, anda la palabra. No importa, Señor. El pueblo vio lo que el pueblo pasó por seco, y el pueblo vio lo que las aguas, ¿verdad?, cubrieron al pueblo, al ejército egipcio. Y aunque no hayan visto que las ruedas fueron confundidas, aunque yo no vea, estoy creyendo que estás haciendo algo en favor mío, aunque yo no vea. Es que la palabra de Dios te tiene que llegar y te tiene que llevar, te tiene que trasladar a entender que Dios está haciendo algo bueno, aunque no lo veas. Pero si no tienes profundidad con la palabra, no hay beneficio de la palabra. Cuando vienen discusiones, situaciones adversas, recibes algo del médico que, híjole, no me esperaba. Yo sé por qué te digo. ¿Dónde está la palabra? La tomamos como un devocional y la olvidamos. O profundizamos en la palabra. Profundizamos. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, vivirá, sino de toda buena palabra que sale de la boca de Dios. Tú no naciste para estar etiquetado divorcio. No naciste con etiqueta separación. No naciste con etiqueta enfermedad, escasez, angustia, desesperación. Tú no naciste con una etiqueta llamada vicios, adicciones, pornografía. No naciste con esa etiqueta. Eres hijo. Eres heredero, coheredero en Cristo. Toda promesa se añade a tu vida por la gracia de la cruz, el favor de la cruz. Pero cuando entendemos esto, cuando leemos la palabra, entonces voy a ser maduro espiritualmente. La mejor versión de mí está saliendo. ¿O no le dijo Jacob a José: rama fructífera? Él empieza a bendecir a sus hijos. Rubén le dice: a ti no te toca mi bendición porque tú hiciste lo malo en mi lecho con mis concubinas, pecó con ellas. Simeón y Leví les tocaba la bendición, pero no les voy a dar la bendición que les correspondía, porque ustedes obraron mal y mataron a todos estos hombres cuando se vengaron de su hermana Dina. Y le bendice a Judá, y a Judá le da la bendición que le otorgaba, que le tocaba a Rubén, el león de la tribu de Judá. Judá, a ti te bendigo, y no te será quitado de ti el cetro que gobernará las naciones. ¿Dónde entendemos esto? Cuando profundizamos. Y llega José y le dice: rama fructífera, porque donde estuviste diste fruto. Porque aunque haya tenido 17 años cuando estuvo dentro del pozo, él no lo tomó como una oportunidad para olvidar sus sueños. Pero no es el mismo José el que llegó al palacio a ser el gobernador que aquel mismo José que estuvo en el hoyo. No fue el mismo. Maduró. En adversidad maduró y llega a ser el consejero del imperio. Te estoy diciendo palabra. Le buscaban a José por el consejo. No es bíblico lo que estamos enseñando hoy. Gracias. Moisés no fue el mismo de 40 años que salió huyendo de Egipto por temor a Faraón cuando mató a un hombre. No fue el mismo Moisés que regresó con sus 80 años a liberar a un pueblo. Y lo leemos sencillo: pueblo, ¿verdad? Pueblo de Dios, 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Te parece poco? Saulo no fue el mismo. Su madurez espiritual de haber estado con hombres de fe, de quien él se consideraba el más pequeño, hizo que se convierta en un apóstol, en un gran apóstol. Madurez espiritual. La mejor versión de ti va a salir cuando cuides de estos 4 consejos. Pueden haber muchos más, claro que sí. La Biblia es muy extensa y muy rica y muy sabia, pero te dejo estos 4. ¿Por qué alcanzar esa madurez espiritual? ¿Por qué ir por ese mejor vino? Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe. Cuando yo leo la palabra y veo que el Señor tiene el poder para
o tiene el poder para confundir las ruedas de los carruajes. Digo, Dios mío, qué impresionante. Es algo tal vez insignificante al lado de todos los milagros que se dieron, pero qué impresionante. Confundiste las ruedas. Entonces, cuando vienen situaciones adversas a mi familia, cuando vienen escenarios que no estaban previstos, situaciones que no estaban y de pronto se presentan, recuerdo la palabra, y no en mis méritos, porque dice Jesús que es el Consolador el que vendrá y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Entonces es el Espíritu Santo el que activa la palabra en tu corazón, y cuando vienen los malos escenarios tú dices, no, ratito, hijos, la Biblia dice que el Señor confundió los carros, las ruedas de los carros de Faraón. Aquí algo va a hacer el Señor, pero vamos a salir bien. Ponte de pie y voy a llamar al equipo de alabanza. El mejor vino. Tiene que salir la mejor versión de ti. Y no maduramos como en lo natural, por la edad. En lo espiritual maduramos por estos 4 puntos, que puedes tú tomarlos o desecharlos. Cuando dejas que el diablo robe las circunstancias, quite tantas cosas que Dios empieza a construir en tu casa, cuando dejas que el diablo meta su mano, se afectan nuestros hijos, se afecta todo, ¿verdad? Pero cuando tú defiendes a tu familia con la palabra de Dios, entonces el reino de la armonía no se rompe. Escucha esto. Cuando defiendes a tu familia con la palabra, el reino de la armonía no se rompe, porque quien sostiene a tu familia ya no eres tú, son las manos de Dios, es el Espíritu Santo y su palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando tú defiendes con los recursos de la palabra a tu familia, el Salmo 133 se mantiene, porque dice el Salmo 133, donde hay armonía, Dios manda bendición y vida eterna. Donde hay armonía. Pero si no tengo profundidad con la palabra, entonces lo primero que se me va a ir a mí es la armonía. No vamos a estar en paz. Vienen escenarios que no esperaba y empezamos mal en la casa, la esposa, el esposo y obviamente los hijos. Te estoy diciendo lo que dice lo que menciona la palabra. Si no sostengo la armonía, difícil que vea esa bendición que Dios la quiere dar. Tus proyectos personales, familiares, laborales, todo empieza con un mentor. Yo no he dejado de pedir consejo al pastor Miguel. Él sigue siendo quien me aconseja. En la pastora encontramos consejo. Nos apoyamos mutuamente. Javi, Juanpa, ¿conoces de esto? Fercho, ¿conocen de esto? Pero esto no es para quienes por gracia estamos en algún punto de servicio en la iglesia. Esto es para el pueblo, para todos.